tal cosa fue épica o el concierto fue épico y lo dice con una connotación de que fue algo magnífico, grandioso, y es que la épica es grandiosa. Entonces, fíjense la definición que les estoy colocando allí. La épica es un género literario, ya yo se los decía, es un género literario, tan género literario como un cuento, como la novela, como el ensayo. Entonces, la épica es un género literario en el cual se narran grandes hazañas realizadas por héroes. Piense que es un concepto corto, fácil de aprenderse, ¿verdad? Ahora, en la clase pasada, cuando trabajamos sobre el ensayo, yo les hablaba sobre lo que son las palabras claves. Las palabras claves son aquellas que nos permiten definir un concepto o entender una lectura, la esencia de una lectura. Por el micrófono, por el chat, quisiera que me dijeran cuáles son las palabras claves de este concepto de épica. Vamos a ver, las palabras que definirían por excelencia a lo que es la épica. Dígame una, dos palabras. Vamos a ver por el micrófono, por el chat. No hay muchas escritas allí. Entonces es fácil seleccionar una o dos que podrían definir claramente lo que es una obra épica. Sin miedo, muchachos. Igualito lo digo a veces en clase. No sé, no les dé miedo. Aquí cualquiera se puede equivocar, hasta yo. Y lo que hacemos es corregir. Hazañas. Hazañas, muy bien. Jean Paul me está diciendo hazañas. Claudia, hazañas y héroes. Gracias. Fíjense ustedes, si nosotros tuviéramos que sacar las palabras claves de este concepto, serían esas dos, hazañas y héroes. Los héroes hacen hazañas, ¿verdad? Esa es la esencia de ellos, eso los hace héroes. Entonces, fíjense ustedes, dice que es un género literario en el cual se narran grandes hazañas. Ahora, lo particular de esto, ya se los decía, la épica es muy antigua, es propia de los pueblos más primitivos, más antiguos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban narrar, contar las hazañas de sus héroes, ¿verdad? Era el tema, como decir usted hoy en día, enterarse de las noticias, de algo del espectáculo o de cualquier cuestión a nivel internacional. Bueno, para ellos era importante saber sobre sus héroes, ¿no? Por cierto que la épica mezcla lo que es la parte poética con la parte narrativa. Por eso es que ustedes deben haber escuchado o escucharán hablar de poemas épicos, porque sí, porque mezcla lo poético. Y son básicamente de la tradición oral. Cuando ellos nacieron, cuando las obras épicas, las primeras se empezaron a dar, eran totalmente orales, de tradición oral. Vamos a ver un momento en la siguiente pizarra las características de la épica. Y aquí se retoma algo de lo que les estaba mencionando. Lo primero dice, los poemas épicos eran transmitidos en forma oral, es decir, fueron llevados a la escritura después, con el tiempo, ¿no? Y como les decía, tiene sentido esto de que haya sido en forma oral, porque los poetas o rapsodas, porque eran quienes los que hacían llegar estas hazañas en forma poética, lo hacían a través de la palabra oral. La número 2 dice, mezcla lo narrativo con lo lírico, poesía. Por eso es que no son considerados, obviamente ya se los dije, no son cuentos, no son novelas, son obras épicas, son poemas épicos. Y allí está mezclado lo poético con lo narrativo. ¿De dónde viene lo poético? Lo poético viene del uso de las figuras literarias. Eso nunca lo debemos perder de vista. La literatura tiene sentido en sí en el uso de su lenguaje. Y buena parte de ese uso del lenguaje tiene que ver con las figuras literarias. Entonces, aquí las hay.
La 3 dice, presenta los valores y costumbres de una determinada civilización. Y ahorita cuando hablemos de un ejemplo, lo van a ver. Si usted lee algo de la épica española, por ejemplo, el poema de Mio Cid, usted leyendo el poema de Mio Cid se va a dar cuenta cómo era el contexto histórico de ese momento, sus costumbres, sus creencias. De hecho, un poema con un alto contenido religioso, lo cristiano es muy fuerte allí. Entonces ya uno va viendo costumbre, el papel de la mujer dentro de la cultura española de ese momento, ¿no? Eso hablando de épica española, que es el poema de Mio Cid. Pero luego yo me voy a centrar en algo que a ustedes pienso que les va a gustar, que es la épica griega. Vamos con la siguiente característica. Se magnifican al héroe, o se magnifica al héroe y a sus hazañas. Ahí la N está de más. Se magnifica al héroe y sus hazañas. ¿Qué significa se magnifica? Quiere decir que se engrandece al héroe. El héroe es aún más grande que sus propias acciones, ¿no? Y sus hazañas son casi hasta sobrenaturales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estos personajes, o en esa época se hablaba de estos personajes, pues se hacía con una gran pasión y obviamente se le atribuía a veces hasta características que no poseía, ¿no? Se magnificaba. Bueno, vamos a trabajar ahorita con dos obras épicas, las vamos a hacer por lo menos referencia. Comentaba ahorita a quinto A que este es un tema que a mí me puede llevar fácil 3, 4 semanas porque tiene muchos detalles. Esto entonces es referencia al tema, lo que estoy haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque es la evaluación que ustedes van a hacer y tengo, vamos a decir, la esperanza de que esto se pueda retomar en forma presencial, ¿no? Que lo podamos ver en forma presencial, la parte de la épica. Bueno, entonces ahí tenemos esas características, ¿verdad? Vamos a ver entonces la siguiente pizarra. Allí entonces tomo épica griega. Fíjense muchachos, sabemos que se dice de hecho que la cuna de la civilización occidental fue la Grecia antigua. Mucho de lo que conocemos, sabemos, viene de la Grecia antigua. Si usted quiere estudiar medicina, tiene que obligatoriamente estudiar sufijos, prefijos griegos, porque mucho de lo que es la base de la medicina o terminología de la medicina, pues viene de la Grecia antigua, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con o hacer referencia a dos obras épicas impresionantes, ¿no? Primero, hago referencia a la Ilíada. Y la Ilíada la podemos, vamos a decir, reseñar como la gesta heroica de Aquiles. La Ilíada tiene muchísimos héroes, tiene muchos personajes, muchísimos héroes, porque obvio, es una obra épica. Y recuerden lo que decíamos hace rato, épica es hazañas, épica es héroes, ¿no? Pero el héroe principal es Aquiles. Aquí hay personajes que son mortales o humanos. Está Aquiles, que es un semidios, y allí empieza a entrar un poco la fantasía o mucho de fantasía. Se dice que Aquiles era hijo de la diosa Tetis y de un mortal llamado Peleo, ¿no? Por eso es que a Aquiles a veces se le llama el Pélida hijo de Peleo. Este, Está entonces en los humanos, como les decía, personaje semidivino que es Aquiles, que es el héroe principal de toda la obra, y están los personajes sobrenaturales que son los dioses griegos. Ahora, los griegos eran politeístas. Vamos a ver, muchachos, por el micrófono o por el chat. ¿Qué significa que ellos eran politeístas? Vamos a ver qué significa eso. Que creían en varias religiones.
No Que realmente creen en varios dioses. que creían en varios dioses, muchísimos realmente. Los griegos, vean por cierto, y daba una clase en tercer año sobre la etimología. La etimología es el origen de las palabras. Poli es varios, teos es Dios. Entonces, varios dioses, muchos. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, la Iliada, ustedes van a ver, por ejemplo, la presencia de la diosa Atenea. Atenea es la diosa de la sabiduría. Y, por cierto, estos dioses tienen características no solo divinas, sino también humanas. Eh, Ellos aman y odian, ¿no? Eso es muy humano, ¿no? Y por ejemplo, Atenea es del bando de Aquiles, lo ama y lo cuida, y Atenea es la diosa de la sabiduría, ¿no? Y además es guerrera. Apolo es un dios un tanto imparcial, aunque se va más hacia los aqueos, y porque volvemos a ver la pizarrita donde está lo de la Iliada. Vean que ahí me dice que el contexto histórico de esta obra es la guerra de Troya. La guerra de Troya enfrentó a dos bandos. El bando de los aqueos, que eran netamente guerreros. La historia nos habla de esta civilización, los aqueos, o sea, pertenecía obviamente a Grecia, ellos eran griegos también, pero los aqueos, ellos se caracterizaban por llegar a poblaciones, a poblados que tuvieran algún tipo de riqueza, y los tomaban a la fuerza y los saqueaban. Vean vamos a decir, la relación entre la palabra aqueo y saqueo, ¿no? Eso no era mal visto, por lo menos por ellos, porque era como su oficio. Ellos eran guerreros y ellos tomaban lo que le pertenecía a otros como trofeo, como victoria de guerra, es decir, yo soy más fuerte guerrero que ustedes, ¿no? Y tomaban sus premios, sus trofeos, que eran todos los botines, todo el botín que pudiera. Por cierto que uno de los botines más preciados eran las mujeres, ¿no? Y eso tiene aquí cabida también en la Ilíada, ¿no? También les hablaba de que en estas obras se ve la parte cultural, el papel de la mujer, por ejemplo, en la Grecia antigua, se le veneraba como madre, como esposa, pero podía ser vista también como un simple objeto, es decir, un trofeo de guerra. O sea, las que iban bien eran las que eran veneradas como madre y esposa, pero las de trofeo de guerra, bueno, ya era otro asunto. Y bueno, ellas eran también tomadas como botín. En aquel tiempo existió entonces la ciudad de Troya. Hasta hace unas décadas se cuestionaba la existencia de Troya. Estamos hablando de hecho de que esto es antes de Cristo, cuando se escribió la Ilíada o se compuso. Ya les dije, primero fue tradición oral, luego se llevó a escritura. Bueno, este sucede que les comentaba, me perdí un poquito aquí con lo que les comentaba sobre la Iliada. Eh, la, ajá, les decía, les hablaba un poco del papel de la mujer dentro de la Ilíada, que se ve, por ejemplo, la parte de las costumbres, y les comentaba acerca de cómo entonces en la Ilíada hay un grupo humano que era los troyanos. Ellos pertenecían a la ciudad de Troya, y eso era lo que les decía. Troya era una ciudad, todavía se discutía hace unas décadas de si existió o no. Está comprobado que sí. De hecho, Troya, las ruinas de Troya está debajo de Turquía, ¿no? Eso es lo que llaman Asia Menor. Y Troya era una ciudad con grandes riquezas, muchas riquezas, y los aqueos, como guerreros y por sus mismas tradiciones y su costumbre y su forma de vida, ellos querían tomar la ciudad de Troya.
ellos se desplazaron por el mar desde la isla de Creta hasta lo que era la playa cercana a la ciudad de Troya. Eso lo hicieron en sus naves. Y allí ellos tratando de tomarlo, por momentos los troyanos salían de su ciudad, los combatían, volvían a su ciudad, y eso se dice que eso llevó 10 años, y los aqueos no podían tomar a Troya. Ahora, Troya tenía un sistema de defensa. Ellos tenían guerreros, pero no eran tan buenos guerreros como los aqueos. Entonces ellos tenían un sistema de defensa. Vamos a ver, muchachos, lo que han escuchado hablar sobre Troya, si han escuchado alguna vez de la Ilíada, ¿qué era lo que no permitía que los aqueos llegaran a Troya? Vamos a ver, ¿qué era lo que hacía relativamente imposible de tomar a Troya? Vamos a ver si alguno lo sabe por cultura general. Ah, muy bien, Claudia. El muro que rodeaba la ciudad. Era la muralla era un gran muro. Las murallas de Troya eran su sistema de defensa. Eso es como todo. Si tú no sabes atacar, aprende a defenderte. Entonces, como ellos eran ricos, más no eran propiamente la parte guerrera, no era su fuerte, ellos lo que hicieron fue rodear su ciudad de altos muros, de una gran muralla. Entonces, 10 años de peleas entre los aqueos y los troyanos, eso de hecho es lo que se está relatando o se relata en la Ilíada, más que todo centrada en el personaje principal, que es Aquiles. Por cierto, es curioso el tema de la Ilíada. El tema de la Ilíada es la cólera de Aquiles. Cólera es rabia, un odio muy fuerte, porque Aquiles en uno de las reparticiones de botín, se reparte un botín, a él le queda, dentro de todas las riquezas que le queda una muchacha llamada Briseida, que ha sido tomada en un saqueo. Y el rey, hay un rey que se llama Agamenón, a él le ha tocado una joven llamada Criseida, es el botín. Pero Criseida es hija de un sacerdote de Apolo. Y este sacerdote le pide al dios Apolo que no permita que su hija sea vejada de esa manera. De hecho, Agamenón, cuando el papá va a buscar a su hija, porque el sacerdote se atreve a ir a buscar a su hija, el rey Agamenón se burla de él y le dice que a ella le sobrevendrá la vejez en su cama, siendo su mujer y tejiendo en su rueca, es decir, vas a trabajar para mí, va a ser mi mujer, pero no mi esposa. Ellos recuerden que tenían sus esposas. Entonces, este sacerdote de Apolo invoca al dios Apolo, y el dios Apolo manda una gran matanza sobre los aqueos. Vean la participación de los dioses. Y Agamenón se ve forzado a devolver a la muchacha al sacerdote que es su padre, ¿no? Entonces devuelve a Criseida. Pero Agamenón no se va a quedar sin nada, y le dice él, como él es el rey, que bueno, vuelvan a repartir porque él quiere su parte de botín y él se ha quedado sin algo que él considera valioso. Aquiles se le enfrenta y él le dice que no debe hacerlo porque ya todo está repartido, y Agamenón de verdad lo trata de mala manera y Aquiles va a sacar una espada y lo va a matar. En eso Ateneas se le para detrás del oído a Aquiles y le dice, y Ateneas nadie ve a la diosa Atenea, y Ateneas le dice, insúltalo de toda manera, pero no lo mates. Por cierto, muchachos, a ver si están allí ustedes. Atenea es la diosa ¿de qué? Vamos a ver, por micrófono. De la sabiduría. Muy bien, Claudia. Por aquí alguien más me contestó.
por micrófono. Es la diosa de la sabiduría y es lógico que es ella la que aparece allí. Entonces, de hecho, lo podemos tomar como la misma conciencia de Aquiles. Si él hubiera matado a su rey, todos los demás príncipes, porque ahí lo que estaban era, príncipe significa principales. Cada príncipe aqueo había llegado hasta vamos a decir, las afueras de Troya con sus hombres, ¿verdad? Se habían desplazado en embarcaciones y habían llegado allí. Entonces, si él mataba a Agamenón, pues él iba a ser asesinado. Entonces, decide no hacerlo, pero se retira. Él no va a pelear más ni por Agamenón ni por los aqueos y se ve forzado a entregar lo que era su botín de guerra, que es la joven Briseida. Se la da a Agamenón. Bueno, esto por cierto, eso se relata dentro de esta obra épica, se ve los enfrentamientos entre aqueos y troyanos, a veces ganan unos, otros, pero pequeñas batallas. La gran batalla final que se gana, según la leyenda, cuando aparece lo del caballo de Troya y lo logran meter, se abren las puertas para hacerlo pasar, es un engaño en realidad porque se les dice a los troyanos que ya los aqueos están cansados, se van a devolver a sus tierras y como un regalo de buena voluntad y despedida les van a regalar eso. Bueno, lo cierto es que era una trampa, pero esa parte del caballo de Troya no está dentro de la Ilíada. En la Ilíada lo que se ve son los enfrentamientos fuera de las murallas, ¿no? Por cierto, esto tiene 24 cantos o rapsodias. Cantos porque recuerden, es un poema. Eh, Hay un héroe que uno cuando lee la obra, y para uno cobra gran simpatía, ¿no? Que es Héctor. Héctor es el héroe troyano, es un padre de familia, es un buen hijo, sus padres son los reyes de Troya, es un buen combatiente, da la impresión que es un buen hombre, pero él le toca la difícil situación de tener que enfrentar a Aquiles. Aquiles se ha retirado de pelear, pero hay un momento de la historia, ahorita no recuerdo por más o menos por qué canto, en que Héctor, defendiendo a su gente, mata a un amigo de Aquiles. Y por eso Aquiles, lleno de cólera, sintió cólera cuando le quitaron a Briseida. Luego siente cólera cuando Héctor mata a su amigo, se enfrenta a Héctor y lo mata. Y vean la intervención de los dioses. Los dioses colocan en una balanza la vida de Héctor y Aquiles y ellos se dan cuenta que ellos aman a los dos, los valoran a los dos, pero el destino dice que la muerte debe ser para Héctor y Héctor entonces muere fuera de las murallas de Troya, defendiendo a su patria, a su gente, a su familia. De hecho, el canto 24, no sé si les comentaba, son 24 cantos de Rapsodia, igual que 24 letras tiene el alfabeto griego, ¿no? Y el canto 24 son los funerales, los tributos que se le rinden a Héctor como héroe muerto. Entonces, fíjense, la Ilíada de verdad que es una obra apasionante, no es fácil de leer, ajá, pero realmente es apasionante porque uno ve muchos elementos culturales, se ven las hazañas, se ve pues este héroe tan temperamental que es Aquiles. Aquiles es un héroe muy temperamental, pero es leal. Él no mata a Héctor por querer matar a Héctor. Lo que pasa es que él le debe lealtad al amigo muerto. Bueno, uno diría, bueno, bueno, entonces es vengativo. Sí, sí lo es. De hecho, es un personaje muy humano. Humano en el sentido de que ama y odia, ¿no? Lo decía ya con respecto a los dioses. Bueno, muchachos, recuerden, como les decía, esto pues da para mucho, pero bueno, voy a pasar a hacer referencia a otra obra épica. En este caso, vamos con la Odisea. La referencia va a ser más breve
porque el tiempo pues siempre como que pasa muy rápido en estos encuentros, en algunos casos pues es así. Entonces, fíjense, la anterior, la Ilíada, la tradición dice que la escribió o la compuso, recuerden, repito, esto era de tradición oral, y voy a esto. Se dice, y esto sí es histórico, ¿no? Que quienes narraban estos poemas épicos, estas narraciones épicas, eran los poetas o rapsodas y lo hacían, ya les decía, en forma oral. Ellos se ubicaban en los sitios más concurridos. Aunque ustedes no lo crean, ellos se iban a los mercados, mercados, o cómo decir, mercados populares, ¿no? Ustedes deben haber visto películas de la época. Y se iban a las plazas y allí comenzaban a recitar. Ahora, la gente que quería escucharlo, una época donde no había televisión, donde no había una revista, donde no había internet, esto era apasionante, ¿no? Entonces empezaba de repente el poeta, cita un pedacito de la Ilíada, lo voy a decir de memoria. La Ilíada comienza diciendo así: canta, oh diosa, la cólera de Aquiles, cólera funesta que ocasionó infinitos males a los aqueos. Entonces el poeta de repente con una voz potente diciendo eso, canta, oh diosa, la cólera de Aquiles. Entonces es como decir, cuéntame qué le pasó a Aquiles, que estaba tan molesto que ocasionó la muerte de mucha de su propia gente, ¿no? Y por ahí se iba la persona a narrar, ¿no? Bueno, entonces ya les decía, se dice que lo escribió Homero, pero hay quienes dicen que tal personaje no existió, sino que esto era grupos de poetas y con el tiempo fue que se llevó a escritura, ¿no? Ahora, aquí tenemos algo bien interesante que es la Odisea. Y esta es la gesta heroica de Ulises. A Ulises se le conoce como Ulises o como Odiseo, de las dos maneras. Este es un personaje que se caracteriza por su ingenio, por su astucia. De hecho, se dice, esto es parte de leyenda, que la idea del caballo de Troya se le ocurre precisamente a Ulises. Ahora, la Odisea se ubica 10 años después de caída la ciudad de Troya, es decir, después de 10 años destruida la ciudad de Troya. La Odisea como obra épica es más fácil de leer que la Ilíada. Repito, la Ilíada, ustedes, yo sé quiénes están conectados. Aquí hay gente que es muy acuciosa, gente que me gustaría que tratara de ver la obra. La Ilíada es mucho más compleja de entenderla porque va mencionando dioses, va mencionando, de hecho, por ejemplo, a Aquiles por momentos lo llaman el Pélida y entonces uno se puede confundir, Pélida porque era hijo de Peleo, a Agamenón lo llaman el Átrida porque era hijo de Atreo, entonces si uno no maneja todo eso se puede perder un poquito. Ahora, en el caso de la Odisea es más sencilla de leer y es una obra casi que de aventuras, es una obra maravillosa, eh, este, la Odisea, como les dije, está ambientada 10 años después de la caída de Troya. Odiseo era el rey de Ítaca, una isla, igual que los otros aqueos, había llegado como príncipe, príncipe viene de principal, a las orillas cercanas a Troya. De hecho, Troya era muy rica, era precisamente por el sitio donde estaba ubicada, cerca del mar. Eso hacía que el comercio se hacía más que todo a nivel fluvial, entonces eso lo hacía muy rica, ¿no? Bueno, él había llegado, ya la guerra había terminado, pero Odiseo se enemistó con un dios muy poderoso, con el dios Poseidón. Vamos a ver, por el chat o por el micrófono. ¿El dios Poseidón es el dios de qué? Por chat o micrófono. Dios del mar, Mar. ¿verdad? Del mar, muy bien, Samuel.
Entonces, fíjense, y gracias a Claudia. Entonces, es el dios del mar. Sucede que Poseidón, entre muchos hijos que tenía uno llamado Polifemo. Polifemo es un gigante de un solo ojo. Y Polifemo, en una de esos, vamos a decir, episodios que vivió Odiseo, este, lo encerró a él junto a sus hombres con la intención de comérselos, porque comía carne humana. Odiseo crea una estrategia para poder salir de donde está encerrado y en esa estrategia que crea, habría que leerse esa parte porque no me da para dar tanto detalle, él logra cegar el ojo de Polifemo. Eso no se lo perdona Poseidón. Entonces Odiseo tarda 10 años para llegar de nuevo a Ítaca. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a través del mar y Poseidón no se lo hizo nada fácil. Entonces él vive una serie de aventuras. En una de las islas se consigue a Circe, una hechicera que se enamora de él y bajo hechizos lo mantiene varios años allí. Eh, Aquí en la imagen que les coloco, tienen que haber escuchado alguna vez lo del canto de las sirenas, eso viene de la Odisea. Odiseo, que era muy inteligente, le pide a su gente que por favor lo aten como al palo mayor de la embarcación, que lo aten fuertemente y le pongan cera de abeja en los oídos para él no escuchar a las sirenas y no lanzarse al mar. Les aconseja hacer algo parecido a sus hombres. Muchos de ellos no lo escuchan, no le hacen caso y cuando las sirenas empiezan a llamarlos, ellos se sienten seducidos y se arrojan al mar y mueren. Pero Odiseo no, él se salva por su propia inteligencia. De hecho, sus hombres al principio se negaban a amarrarlo, o sea, como si tú eres nuestro rey, si tú eres nuestro, quien nos guía, ¿cómo te vamos a amarrar? No, no, amárrenme y hagan esto y lo hacen, y eso es lo que les salva la vida. Entonces es una obra donde vemos los lestrigones que también comen carne humana, vemos entonces esta hechicera que es Circe. Por cierto, que a todas estas, en Ítaca está su esposa que se llama Penélope. Penélope es una supuesta viuda joven, ¿no? Se da por muerto a Odiseo y los pretendientes que no solo la quieren a ella por hermosa, sino que también quieren ser rey de Ítaca, toman su palacio, comen todo lo que tiene, vamos a decir, sus bienes, sus riquezas, y le exigen que tome un nuevo esposo y ella no quiere tomar esposo, ella lo que quiere es esperar a Odiseo. De hecho, ella es un símbolo de lo que es la lealtad, ¿no? Y del amor. Por cierto, hay una parte que hace referencia a ya ella cansada de estos pretendientes que abusan de todo lo que ella tiene y la presionan. Ella dice, bueno, está bien, voy a seleccionar uno, pero cuando termine de tejer mi ajuar de novia. Entonces ella, a vista de todos en el día, tejía el ajuar, pero en la noche, a escondidas, lo destejía. Por eso entonces, claro, nunca terminaba. Los pretendientes se molestaban porque ella nunca terminaba, pero es que ella hacía eso. Eh, este, por cierto, Odiseo, tantas cosas. Por cierto, a veces cuando a uno le cuesta mucho hacer algo, dice, oye, eso fue una odisea. Eso viene de esta obra, de esas dificultades, porque Odiseo realmente le costó regresar a su hogar. Entonces, él, por cierto, termina matando a los pretendientes porque realmente eran simplemente seres abusivos. La escena es muy, muy, muy llamativa. De hecho, la han tomado para el cine. En el cine han recreado esta obra, pero no hay nada como leerla, ¿no? De hecho, en la Odisea es impactante cuando él llega y solo hay dos seres vivos que lo reconocen.
un sirviente que ya es anciano y su perro. Me otra vez la lealtad. De hecho, el perro muere de la impresión y la alegría. Es un perro viejo y la alegría tan grande de ver de nuevo a su amo, pues lo hace morir, ¿no? Ya está bastante mayor. Y luego, bueno, pero al final hay un final feliz porque él vuelve con Penélope, quien lo esperó pues prácticamente toda la vida, ¿no? Entonces, fíjense, estas son las dos grandes obras épicas griegas, la Ilíada y la Odisea. De hecho, hay una obra moderna, se llama Ulises, y es el Ulises de James Joyce. Y el Ulises es bien particular porque es un libro muy extenso, ¿no? O sea, cualquiera lo ve y se asusta porque puede tener cerca de 1000 páginas. Ahorita no recuerdo exactamente la cantidad de páginas, pero hace referencia solo a un día en la vida de una persona, ¿no? Casi todo el libro es un monólogo interior y se llama el Ulises de Jane Joyce. Entonces, ese el Ulises está inspirado en esta Odisea, ¿ves? Y vean que les estoy explicando por qué mucha gente dice a veces, oye, fue una Odisea llegar acá. Bueno, imagínense si al pobre Odiseo le llevó 20 años llegar a su casa, 10 años que fue la guerra de Troya y 10 años que el dios Poseidón pues les puso todo tipo de trampas en el camino para que no llegara. Bueno, mis hijos, ya vamos terminando. Ya entonces ya saben que la próxima evaluación va a ser sobre épica. No he decidido si si les voy a enviar un fragmento de la Ilíada o de la Odisea, para que, como ya les dije, eso está lleno de figuras literarias. Por ejemplo, en la Ilíada hay hermosos epítetos como, por ejemplo, Briseida es la de las hermosas mejillas. Eh, Aquiles, el de rubia cabellera. Eh, por cierto, hay una película que se llama Troya con Brad Pitt, es Aquiles, ¿no? Y es lógico que sea Brad Pitt. Primero por aquello de la magnificación del héroe, bonito, no sé qué, pero sí, en la Ilíada el poeta sí nos dice que es de rubia cabellera, ¿no? No podría haber un Aquiles con cabello oscuro, porque ya en la Ilíada lo dice con el epíteto, el de rubia cabellera, ¿no? Entonces, quiero hacer un pequeño sondeo. Ajá, ya les dije, no he seleccionado todavía el fragmento que vamos a trabajar, si va a ser de la Ilíada o de la Odisea. La Ilíada, de hecho, podría ser el canto 22 o la Rapsodia 22, que es la muerte de Héctor. Es un canto realmente impresionante. Eh, es fácil de comprender, a pesar de que la obra es un poco compleja, pero es fácil de comprender. Se ve un poco la cuestión de lo del Hades, vamos a decir, el respeto a la muerte, la parte ceremonial, el enfrentamiento entre Aquiles y Héctor, ya saben, pues nada más con ver el título que es la muerte de Héctor, pues ya eso ya nos dice de qué se trata, ¿no? O colocarles algo de la Odisea. En mi sondeo, muchachos, bien sea por el chat o por micrófono, ¿cuál de las dos obras le llamó más la atención o cuál quería ustedes que tomara yo como primera opción? A Jean Paul me dice Iliada, yo les quiero escuchar todos. Iliada me dice Claudia, vamos a ver, vamos a ver. Ajá, Samuel me dice la Odisea, Durasca me dice Iliada, vamos, ajá, Fíjense, en el caso de Quinto A, ellos prácticamente los que me dieron su opinión me hablaron fue de la Odisea. Vamos a ver, yo voy a hacer una selección que ustedes puedan trabajar bien, que ustedes puedan disfrutar. La literatura también es mucho de placer estético, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a tomar en cuenta los 2 quintos años a ver con cuál nos vamos quedando. Y Michelle por acá, Liliado. Bueno, mis hijos, entonces,
De hecho, hoy creo que uno de los días que se han conectado menos. eh, eh, Son básicamente las mismas personas, pero un poquito menos. Sé que mañana van al colegio, por cuestiones que ya no quiero repetir, pues no puedo estar. Pero prontamente pues espero en Dios pues que nos podamos ver en forma presencial y que esto pues se enriquezca un poquito más, retomar un poco más el tema. Entonces nos estaríamos conectando la próxima semana. Si quieren hacer algún comentario o pregunta, pues háganlo en este momento o escríbanmelo por el chat y ahorita lo voy a revisar. Lo estoy tratando de ver constantemente, ¿verdad? Entonces, si no tienen ningún comentario o pregunta, pues simplemente, pues como siempre, su nombre y la palabra presente y se van desconectando. Bueno, hasta luego, muchachos. Chao, profe, gracias. De nada, hijo.